Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Antes de terminar el año 2022, la Fundación Eucamami ha querido cerrar el año con el estreno en YouTube y Vimeo de forma gratuita del documental Valeria, lo mejor de mi vida es para ti. Se trata de la historia de Valeria Intriago, que nació en el año 2000 y murió en el año 2016, aspirante de las Siervas del Hogar de la Madre. Con sus 15 años era la más joven de las chicas que fallecieron con la hermana Claire Crockett en el terremoto que asoló Ecuador el 16 de abril de 2016. La tragedia estalló en la vida de Valeria cuando ella tenía solo 18 meses de edad. En efecto, el 9 de diciembre de 2001 fue testigo del asesinato de su madre. Su padre la mató delante de ella dándose a la fuga. Toda su infancia quedó marcada por este acontecimiento y sus dolorosas consecuencias. Con 11 años, una beca de los grupos misioneros del Hogar de la Madre le permitió entrar como alumna en la Unidad Educativa Sagrada Familia de Playa Prieta, dirigido por las Siervas del Hogar de la Madre. Si a nivel humano la vida de Valeria dio un vuelco, a nivel espiritual la transformación fue completa. Conoció al Señor, conoció su amor y el Señor pudo curar las heridas de su alma. En su diario dejó escrito: Sí, he perdonado a la persona que más daño me ha hecho, que me causó un daño tremendo, mi papá, que me hizo algo terrible que no se le hace a ningún hijo, dejarle sin madre y salir huyendo. Sí, con sinceridad y desde lo más profundo de mi ser, lo perdono porque lo quiero y quiero que se salve. Además, ¿quién soy yo para no perdonar al que me hace daño, si Jesús, que es grande, perdonó a los que le hicieron daño y causaron su muerte? En el documental intervienen las hermanas que la conocieron, la hermana que fue su guía espiritual y la que fue su formadora una vez que entró como aspirante. Intervienen también su abuela y sus tías maternas, sus compañeros de colegio. Todos ellos fueron testigos de la transformación que vivió Valeria hasta llegar ese día que recuerda la hermana Merle Alcíbar. En esa vela de adoración le dijo al corazón de Jesús: «Los mejores años de mi vida son para ti. ¿Para qué hacer esperar a un Dios tan bueno que me ama siempre?». Desde ese momento, Valeria tenía un solo deseo: ir al cielo a ver al Señor. A través de este documental queremos compartir el testimonio que la vida de Valeria Intriago nos ofrece. La suya es una historia de perdón y de alegría. Perdona a su padre, al que vio matar a su madre cuando tenía menos de 2 años de edad, y alegría por haber encontrado al Señor que dio sentido a todo y la enseñó a vivir en una alegría profunda. Su bondad le hacía ser muy querida por sus compañeros, y su pureza era como una luz para los que le rodeaban. Valeria fue una alumna modelo y una joven entregada. Había entrado como aspirante de las Siervas del Hogar de la Madre y custodiaba en su corazón un gran deseo, el de pertenecer exclusivamente al amor de su corazón, Jesucristo. Y en este nuevo año que comienza, HM Televisión continúa ofreciendo nuevos programas de sus series. ¿Qué pasaría si un día recibieras un paquete de correos con un diario y una carta que dice: «Me han diagnosticado una enfermedad mortal, me voy a morir»? Eso es lo que le sucedió a Lucía. Un día recibió el diario de Teresa, una amiga de la infancia que sufría una enfermedad con pronóstico mortal. A través de esas páginas tan íntimas, Lucía fue descubriendo cómo Teresa estaba afrontando su enfermedad, las preguntas y sentimientos que le asaltaban y las reflexiones a las que llegaba sobre la vida misma. No te pierdas los últimos capítulos de la serie Más que un diario. Hoy en día son muchas las cosas a nuestro alrededor que impiden que podamos parar, aunque solo sea 2 minutos, para afrontar grandes preguntas y hallar respuestas. Saliendo al paso de esa situación nace Créetelo, una nueva serie de programas de HM Televisión en los que diversos jóvenes explican las verdades de nuestra fe de forma sencilla y rápida, respondiendo a las preguntas más inquietantes que surgen en el corazón humano. Y no te pierdas cada mes la nueva edición de Testigos de la Esperanza, Testigos del Dolor, un programa que desde la cruz que abrazamos en este mundo, en el que estamos solo de paso, nos enseñará a levantar los ojos al cielo. En cada Testigo de la Esperanza, personas muy distintas compartirán con nosotros su fe en el Señor y la confianza que creció en el dolor. Todos repiten como San Pablo: «Yo sé bien de quién me he fiado». Desde HM Televisión queremos acercarte al pontificado luminoso del Papa Benedicto XVI con un vídeo que publicamos a modo de agradecimiento tras anunciar su renuncia, que recoge los mejores momentos de los 8 años durante los que ha gobernado la Iglesia, siendo un Papa de unidad, voz de la auténtica fe centrada en la vida sacramental y siempre profundamente unido a la verdad. La Iglesia Universal eleva un canto de acción de gracias a Dios por este humilde trabajador de su viña que llevó la Iglesia como vicario de Cristo en la tierra durante aquellos años, y a la vez eleva una súplica por su alma.
Comenzamos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos avanza proyecto de ley que protege a supervivientes del aborto. Australia, Iglesia rinde homenaje al cardenal Pell. Perú, obispos piden reiteradamente el fin de la violencia en el país. Estados Unidos, un provida es el número 3 del gobierno federal. Pasaremos después a las noticias nacionales. Nuevo y firme documento de ética del Colegio de Madrid. Abogados cristianos exige retirar serie que normaliza la pederastia. A favor de la vida en acto organizado en el auditorio de la Real Casa de Correos. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa Francisco destaca la dedicación a la iglesia del cardenal George Pell. Francisco no se olvida de la martirizada Ucrania. El Papa inicia un nuevo ciclo de catequesis sobre la evangelización. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles un proyecto de ley que exige a los centros médicos atender a los bebés que nazcan vivos después de intentos fallidos de aborto. La Ley de Protección de Supervivientes de Abortos Nacidos Vivos, conocida en inglés como Born Alive, obtuvo este 11 de enero 220 votos a favor y 210 en contra. Ahora deberá pasar al Senado para una segunda votación. Monseñor Michael F. Burbidge, presidente del Comité de Actividades Provida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, USCCB, elogió a la Cámara por aprobar el proyecto de ley. Felicitamos a la Cámara de Representantes por aprobar la legislación para proteger a los niños inocentes del infanticidio e instamos al Senado a hacer lo mismo, dijo Monseñor, quien también sirve como obispo de Arlington. El prelado enfatizó que los bebés que nacen vivos durante el proceso de un aborto merecen atención compasiva y médica, al igual que cualquier otro bebé recién nacido. Según el proyecto de ley, los proveedores de salud deben brindar a los niños nacidos vivos después de un intento de aborto la misma atención médica que le darían a cualquier niño nacido a la misma edad gestacional y que los transporten a un hospital. Aquellos centros médicos que no cumplan con los requisitos de atención podrían enfrentar multas o hasta 5 años de cárcel. Tampoco se impondría sanciones a la madre y la protegería de cualquier juicio. El martes 10 de enero, Monseñor envió una carta a los miembros de la Cámara instándolos a votar por el proyecto de ley. La Ley de Supervivientes de Aborto de Bebés Nacidos Vivos se presentó varias veces en el Congreso estadounidense, pero nunca se convirtió en ley. La última vez que se estancó en la Cámara de Representantes fue en el periodo 2019-2020. En las últimas horas han llegado a Roma numerosos mensajes de condolencia por la muerte del cardenal Pell. Entre ellos destacan los de los obispos australianos que han recordado la fortaleza en la fe del purpurado, así como la injusticia que tuvo que sufrir al ser encarcelado siendo inocente. El arzobispo Timothy Costello, presidente de la Conferencia Episcopal, expresó su tristeza al conocer el inesperado fallecimiento de Pell, quien, escribe en un comunicado, proporcionó un liderazgo firme y claro dentro de la Iglesia Católica en Australia, como arzobispo de Melbourne y arzobispo de Sydney, y como miembro de la Conferencia Episcopal durante más de 25 años. El impacto del cardenal Pell en la vida de la Iglesia en Australia y en todo el mundo seguirá sintiéndose durante muchos años. Mientras le recordamos y reflexionamos sobre su legado, invito a todos los católicos y demás personas de buena voluntad a unirse en oración por el cardenal Pell, un hombre de fe profunda y perdurable, y por el descanso de su alma, escribió. Por su parte, el arzobispo de Sydney, Anthony Fisher, recuerda al cardenal como un excelente sacerdote, un buen alma cristiana. El lema episcopal del cardenal Pell era «No tengan miedo», y en los días buenos y en los malos se aferró a estas palabras como un hombre valiente con gran corazón que confiaba en la providencia divina, se lee en el mensaje. Proclamó sin miedo el Evangelio y se esforzó para explicar las enseñanzas de la Iglesia. Decía la verdad tal como la encontraba, aunque fuera difícil o impopular. Fue también un hombre de oración, un hombre de profunda fe cristiana y un cariñoso pastor de su rebaño en parroquias, escuelas, hospitales y en toda su diócesis. Fisher también recuerda que los últimos años de la vida del cardenal Pell estuvieron marcados también por su injusta condena y encarcelamiento, pero lo soportó todo con gracia y buena voluntad, subraya, y nos dio a todos un ejemplo de cómo aceptar el sufrimiento con dignidad y paz. Sus palabras de reconciliación con sus detractores y su preocupación por los sobrevivientes se hicieron cada vez más genuinas a medida que mantenía con firmeza y éxito su inocencia. Los obispos peruanos han publicado 2 comunicados con 24 horas de diferencia para solicitar que acabe la violencia que está asolando el país con decenas de víctimas mortales.
No podemos volver a la era oscura del terror que mantuvo al país de luto durante 20 años. Esta situación merece la enérgica condena de todos para reafirmar con absoluta urgencia el imperativo: no a la violencia, venga de donde venga, no más muertos, sí a la vida. La vida es sagrada, expresó el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal del Perú, CEP, en un comunicado, el segundo en 24 horas de la Iglesia peruana. En el primer comunicado, los prelados expresaron sus condolencias por los fallecidos tras las violentas protestas en la ciudad de Juliaca, en el estado de Puno. Asimismo, lamentaron que los hechos hayan ocurrido como consecuencia de desnaturalizar el derecho a la protesta recurriendo a la ilegalidad, y por otro, por el uso desmedido de la fuerza. En las últimas 48 horas, el epicentro de la protesta fue la región suroriental de Puno, donde Castillo había obtenido cerca de 90% de los votos en 2021. A los 17 muertos del lunes en Juliaca, en los enfrentamientos entre policías y manifestantes, se sumó el brutal asesinato de un agente del orden quemado vivo dentro de su automóvil. El llamamiento de los obispos parte precisamente de ese hecho. El Consejo Permanente de la CEP condena el ataque contra una patrulla policial en Puno, que terminó con la muerte del suboficial José Luis Sonco Quispe, de 29 años, quemado vivo dentro de un vehículo policial. Reafirmamos que el único dueño de la vida y de la muerte es Dios nuestro Señor. Continúa la nota. Como pastores les ofrecemos nuestro más sentido pésame a sus familiares y a la Policía Nacional del Perú. Asimismo, renovamos nuestras condolencias para las familias de los demás fallecidos y pedimos que se investiguen debidamente las muertes. Pedimos a los grupos contendientes que garanticen el traslado de los heridos, permitiendo la entrada y salida de ambulancias de los hospitales. Entre tanto, la presidenta Dina Boluarte decretó el estado de emergencia y un toque de queda de 3 días en la región de Puno, mientras que la Fiscalía General del Estado abrió una investigación contra ella, el primer ministro Alberto Otárola y otros miembros de su gabinete por genocidio y homicidio en referencia a la represión de la policía, que según algunos testigos disparó indiscriminadamente contra los manifestantes. El republicano Kevin McCarthy, congresista por California y candidato del partido a liderar la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen una mayoría de 222 votos frente a los 212 de los demócratas, fue finalmente elegido en la 15ª votación de la madrugada del sábado 7 de enero, después de haber tenido que enfrentarse y llegar a un acuerdo con un grupo de unos 20 opositores de su propio partido. Un partido republicano dividido sobre su liderazgo de cara a las elecciones de 2024, sobre su control de la administración Biden, pero no sobre su compromiso de devolver la transparencia a la política y de defender, aunque con algunas grietas importantes, sus valores fundamentales: libertad, subsidiariedad, libre mercado, Estado mínimo, vida y familia. Desde 1923 no se había necesitado más de un voto para elegir al presidente de la Cámara, pero el propio McCarthy, en su primer discurso como 55 presidente, recordó que las reuniones y entendimientos que llevaron a su elección fueron buenos para el pueblo estadounidense, prometiendo a los demócratas de la oposición una confrontación sobre una visión diferente del futuro de los Estados Unidos. McCarthy había obtenido poco más de 200 votos en las primeras encuestas, muy por debajo del número mínimo necesario para asegurar la presidencia. El viernes 6 de enero, por la tarde, tras largas conversaciones entre bastidores con los republicanos que se le oponían, el viernes, 15 republicanos habían cambiado su voto a favor de McCarthy. Finalmente, tras una serie de llamadas telefónicas, incluidas las de Donald Trump, dirigidas a los republicanos disidentes, McCarthy se impuso el sábado en la 15ª votación con 216 votos, con 6 republicanos votando presente en su lugar, un voto que no entró en el recuento final y rebajó el quórum necesario para la elección. Kevin McCarthy es un acérrimo provida y fue apoyado por Trump en su candidatura. La veintena de miembros del Freedom Caucus, burlados en la prensa internacional por ser conservadores acérrimos, no se oponían a McCarthy por antipatía personal, solo querían que el nuevo presidente de la Cámara se comprometiera a un mayor escrutinio y una votación más selectiva de las propuestas de gasto multimillonarias de Biden y los demócratas, una reducción gradual de la deuda nacional, una mayor presencia de los miembros del caucus en el comité de reglas y mayores poderes de control de los diputados individuales sobre el presidente de la Cámara. Cualquier diputado republicano individual puede presentar una moción de censura contra el presidente de la Cámara.
El gobierno PSOE-Podemos ha introducido en España leyes de aborto a menores sin permiso paterno, cirugías trans que mutilan a menores, entrega de fármacos abortivos, eutanasia que mata a pacientes y otras prácticas contrarias a la buena ética médica e hipocrática. Los colegios de médicos en España tienen que intentar cuadrar los códigos éticos internacionales con su trabajo cotidiano en España, entre leyes que violan esos códigos médicos. Por ejemplo, la deontología de la Asociación Médica Mundial dice que el médico no debe practicar eutanasias. La ley española dice que sí debe, a menos que objete. El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, CGCOM, presentará en los primeros meses de 2023 un nuevo código deontológico médico adaptado a las nuevas leyes españolas donde, por ejemplo, lo que antes se castigaba deontológicamente como hacer eutanasias deja de estar castigado deontológicamente. De fondo, una pregunta inquietante. ¿La medicina está al servicio del paciente y del arte médico o al servicio del poder político? Mientras tanto, el Colegio de Médicos de Madrid se ha adelantado con su propio documento de ética médica presentado el 5 de enero. Se titula La objeción de conciencia en la profesión médica. Los médicos sabemos que hay cosas que no debemos hacer, empieza el documento. Aunque cada médico tiene su propia opinión, la ética del médico no es un ejercicio de su creatividad, sino una reflexión sobre lo que le sucede. Es decir, existe una moralidad intrínseca de la profesión y lo que nos toca es esclarecerla. La deontología procura plasmar las conclusiones de esta reflexión para ayudar en el comportamiento de los profesionales. Esta introducción nos sirve para plasmar un contenido que aparece evidente en la experiencia de la profesión a lo largo de la historia. Hay cosas que los médicos no debemos hacer. En las conclusiones del informe se remarca que debe reconocerse siempre la primacía de la conciencia del médico a la hora de evaluar su repulsa a los actos que se van a realizar. Son contrarios a la necesaria colaboración entre la administración y los profesionales cualquier forma de reglamentación que imponga formas de actuación contrarias a los deberes éticos y deontológicos que caracterizan su actuación, insiste el documento de los médicos madrileños. Resulta preocupante la tendencia a un excesivo protagonismo de la administración en la regulación del ejercicio de la objeción de conciencia, particularmente constatable en la creación de registros de objetores, teniendo además en cuenta su escasa utilidad en orden a organizar la atención sanitaria, señalan sus conclusiones. El documento critica además que los legisladores elaboraron la ley de eutanasia, la ley trans y la nueva reforma del aborto que impactan en los médicos y sanitarios sin hablar con los médicos ni sanitarios y siguen sin hablar con ellos a la hora de establecer protocolos y aplicaciones prácticas. No se puede pretender regular la actuación sanitaria sin antes escuchar, reconocer y apoyar el compromiso de los que son responsables de hacerla posible, protesta el texto. Sobre la objeción de conciencia, el informe resalta que cualquier forma de restricción, limitación o regulación del ejercicio de la objeción de conciencia es contraria a su correcta valoración. El médico encuentra así también el amparo legal al imperativo de una conciencia que le ordena la omisión de cierto tipo de actos contrarios a sus obligaciones, añade. La excepcionalidad del ejercicio de la objeción de conciencia introduce al que objeta en deberes específicos, entre los que destaca el de no abandonar al paciente en su proceso asistencial, especialmente en los casos de particular necesidad, matiza el texto. La objeción de conciencia no es un lujo o un capricho, sino una auténtica contribución a la vida social y expresión de los derechos fundamentales en los que la propia democracia se sustenta. Y sobre los actos inmorales que dañan la conciencia y repugnan a muchos médicos y sanitarios, advierten: los actos que el médico realiza no son automatismos ni procesos impersonales. La literatura científica recoge la particular contribución al desgaste de los profesionales que pueden producir experiencias morales potencialmente lesivas, como las que violan valores morales o creencias profundamente arraigadas. La Fundación de Abogados Cristianos inició una campaña de firmas pidiendo el retiro de Escándalo, relato de una obsesión, una serie que retrata la relación entre una mujer de 42 años y un menor de 15. Para Abogados Cristianos, la serie promueve el blanqueo más absoluto de la pederastia, que traspasa la línea enfermiza de la atracción sexual hacia los niños. Escándalo, relato de una obsesión, es una producción de Mediaset España que comenzó a emitirse a través de Telecinco desde este 11 de enero. Abogados Cristianos alertó que esta serie mostrará escenas de alto contenido erótico entre una adulta y un menor de edad.
Los juristas denunciaron que esta producción es la normalización más asquerosa de que los menores de edad pueden disfrutar de estas relaciones en las que se anula su voluntad y se abusa de su posición vulnerable. Además, animaron a no tolerar que se fomente la violencia sexual hacia los niños ni que este abuso se venda como una historia romántica a los telespectadores. Abogados Cristianos hizo hincapié en que para la realización de esta nueva serie han elegido a una mujer aprovechándose de un niño, porque saben que la sociedad se resistiría a aceptar la historia de un hombre abusando de una niña. A través de la campaña de firmas dirigida a Cani Fernández Vicien, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, la Fundación pidió a la abogada española que intervenga y cancele inmediatamente la emisión de la serie Escándalo. La Fundación Abogados Cristianos explicó que Fernández debe intervenir porque esta serie infringe el apartado sobre control de contenidos de la CNMC. Dicho apartado prohíbe la emisión de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores. El mismo apartado censura programas que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita. La Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad ha manifestado este martes en un acto organizado en el auditorio de la Real Casa de Correos, en la sede de la Comunidad de Madrid de la Puerta del Sol, su más rotundo rechazo a la ampliación de la ley del aborto y de cualesquiera otras malas leyes en contra de la vida, su dignidad y la libertad. Jaime Mayor Oreja, impulsor de NEOS, ha abierto el acto en el que estaban representadas más de un centenar de asociaciones, recordando que la defensa de la vida es la piedra angular, el fundamento de cualquier alternativa cultural basada en los fundamentos cristianos, de la misma manera que el aborto, su legalización y legitimación han sido el arranque de este actual e implacable desorden social. Josep Miró, coordinador de la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, ha tomado después la palabra para leer el manifiesto Por la Vida contra las Malas Leyes. En él, Miró ha subrayado que en España está más protegida la cría del urogallo que la del ser humano. Está más controlado por la administración una tala de árboles que un aborto. En nuestras calles cada vez se ven más perros con abrigo y menos niños. A este respecto, el coordinador de la Asamblea de Asociaciones por la Vida se preguntaba: ¿qué sociedad estamos construyendo? ¿Qué valores estamos viviendo como ciudadanos, padres y madres? Llamando a rechazar las malas leyes como la que se quiere aprobar sobre el aborto. Por su parte, Luisa María González, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, ha puesto en valor la importancia del encuentro paciente-médico para descubrir las obligaciones de los médicos con primacía singular del deber de preservar la vida. González insistía en esa especial relación que es el escenario de nuestro mayor compromiso con la persona, que pone su vida en nuestras manos, con la confianza en que será protegida y cuidada con ciencia y humanidad. Los médicos somos los defensores de los pacientes por encargo de la sociedad. La vicepresidenta del Colegio de Médicos ha subrayado que los médicos sabemos que hay cosas que no debemos hacer. La garantía de nuestra identidad profesional más auténtica es actuar siempre con ciencia y con conciencia, en beneficio de cada ser humano. El encuentro ha reunido además a distintas personalidades de la sociedad civil que han querido acompañar a los ponentes, como Carmen Fernández de la Cigoña, directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia y miembro de la ACDP, Alicia Latorre, presidenta de Cada Vida Importa, María San Gil, miembro de NEOS, Ana del Pino, coordinadora ejecutiva de la Federación Europea One of Us, e Ignacio García Juliá, presidente del Foro de la Familia, entre otros. Las organizaciones participantes en el acto asumen el compromiso de continuar trabajando de manera unida y conjunta para la defensa de la dignidad de cada vida humana y de la libertad de todos. Esta unión y compromiso firme se mantendrán vivos y activos hasta conseguir revertir estas leyes perversas que atentan contra todos los españoles y abandonan a la mujer en su maternidad, acaban con la vida de sus hijos y atacan a la familia. El Papa Francisco escribió un telegrama de condolencias por la muerte del cardenal George Pell, prefecto emérito de la Secretaría de Economía del Vaticano, que falleció el martes 10 de enero en Roma a los 81 años. En el telegrama publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede y dirigido al decano del Colegio Cardenalicio, cardenal Giovanni Battista Re, el Papa Francisco dijo haber recibido con tristeza la noticia de la marcha del cardenal George Pell. Asimismo, el Santo Padre expresó su cercanía a los miembros de su familia y recordó con gratitud su testimonio constante y comprometido, su dedicación al Evangelio y a la Iglesia.
Además, destacó la dirigente cooperación del cardenal Pell prestada a la Santa Sede en el contexto de su reciente reforma económica, en la cual sentó las bases con determinación y sabiduría. Aprecio las oraciones de sufragio por este servidor, que sin vacilar ha seguido a su Señor con perseverancia, incluso en la hora de la prueba, escribió a continuación. Más tarde pidió que sea recibido en la alegría del cielo y obtenga la recompensa de la paz eterna. El cardenal Pell fue hospitalizado en Roma para una cirugía rutinaria de cadera el martes 10 de enero. Si bien la operación tuvo éxito, un paro cardíaco habría acabado con la vida del purpurado. De acuerdo al padre Joseph Hamilton, secretario personal del cardenal Pell, se esperan los resultados de la necropsia para conocer con precisión la causa de su muerte. El Papa Francisco invitó una vez más a no olvidar al mártir ucraniano. A este pueblo que está pasando por un cruel sufrimiento expresamos nuestro afecto, nuestra cercanía en nuestras oraciones, dijo el Santo Padre a los peregrinos presentes en el aula Pablo VI durante la audiencia general de este miércoles 11 de enero, junto a la imagen de Nuestra Señora del Pueblo, venerada en Bielorrusia, otro pueblo que sufre las consecuencias de la guerra. Francisco empezó un nuevo ciclo de catequesis sobre la pasión de la evangelización. El Santo Padre quiso también recordar al Papa Benedicto XVI, fallecido el pasado 31 de diciembre. Al final de la catequesis, el pontífice recordó una de las célebres frases de Joseph Ratzinger: «La Iglesia no hace proselitismo, crece mucho más por atracción», que pronunció Benedicto durante la homilía de la misa de inauguración de la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida, el 13 de mayo de 2007. También saludando a los fieles polacos, el Santo Padre subrayó que en los últimos días hemos dado gracias a Dios por la persona, la enseñanza y el ejemplo del Papa Benedicto XVI, que su fe los estimule en su crecimiento espiritual. La audiencia de este miércoles concluyó rezando y pidiendo a los presentes que recen por Ucrania ante el icono de la Virgen del Pueblo. La pasión por la evangelización, el celo apostólico, una dimensión vital para la Iglesia, está en el centro del nuevo ciclo de catequesis para las audiencias generales de los miércoles del Papa Francisco. El mismo pontífice lo anunció dirigiéndose a los fieles en el aula Pablo VI, definiéndolo como una cuestión urgente y decisiva para la vida cristiana. Cuando la vida cristiana pierde de vista el horizonte del anuncio, explicó, se enferma, se repliega sobre sí misma, se vuelve autorreferencial, se atrofia. Sin celo apostólico, la fe se marchita. La misión, en cambio, es el oxígeno de la vida cristiana, la vigoriza y la purifica. Como primer paso de este camino, Francisco comentó un episodio emblemático del Evangelio, la llamada del apóstol Mateo, sentado en el mostrador de impuestos. A los ojos de Jesús, comentó el Papa, Mateo es un hombre con sus miserias y sus grandezas, y mientras entre Mateo y su pueblo hay distancia, Jesús se acerca a él porque todo hombre es amado por Dios. Esta mirada que ve al otro, sea quien sea, como receptor del amor, es el comienzo de la pasión evangelizadora. De ahí la pregunta, ¿cómo es nuestra mirada hacia los demás? Incluso como cristianos nos decimos a nosotros mismos, ¿es uno de nosotros o no es uno de nosotros? Esta no es la mirada de Jesús, siempre mira a cada uno con misericordia y predilección, y los cristianos están llamados a hacer como Cristo, pareciéndose a Él especialmente en la llamada distancia. Todo empieza entonces por la mirada de Jesús, y a esto le sigue un segundo paso, un movimiento. Mateo estaba sentado en el despacho de los impuestos. Jesús le dijo, sígueme, y él se levantó y le siguió. Notamos que el texto subraya que se levantó. ¿Por qué es tan importante este detalle? Porque en esa época quien estaba sentado tenía autoridad sobre los otros, que estaban de pie delante de él para escucarlo, o como en este caso, para pagar el tributo. Quien estaba sentado, en resumen, tenía el poder. Lo primero que hace Jesús entonces con Mateo es separarlo del poder. Del estar sentado lo pone en movimiento hacia los otros, lo hace dejar una posición de supremacía y lo pone a la par con los hermanos y abrirlo a los horizontes del servicio. Nosotros, discípulos de Jesús, nosotros, Iglesia, ¿estamos sentados esperando que la gente venga o sabemos levantarnos, ponernos en camino con los otros, buscar a los otros? Preguntó el Santo Padre. Tras la mirada y el movimiento, finalmente una meta. Podríamos imaginar que, cambiada la vida de ese hombre, el Maestro lo conduzca hacia nuevos encuentros, nuevas experiencias espirituales. No, o al menos no enseguida. Su celo apostólico no empieza en un lugar nuevo, puro e ideal, sino ahí donde vive, con la gente que conoce. No debemos esperar ser perfectos y tener hecho un largo camino detrás de Jesús para testimoniarlo. Nuestro anuncio empieza hoy, ahí donde vivimos,
y no empieza tratando de convencer a los otros, sino testimoniando cada día la belleza del amor que nos miró y nos levantó. En efecto, como nos enseñó el Papa Benedicto, concluyó Francisco, la Iglesia no hace proselitismo, más bien se desarrolla por atracción. Este atractivo y gozoso testimonio es la meta a la que Jesús nos lleva con su mirada de amor y con el movimiento de salida que su espíritu suscita en el corazón. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.